Well, hi everybody. Thank you for coming to this fourth session on the discipleship program. Hola a todos y gracias por acudir. Bienvenidos a esta cuarta sesión de las enseñanzas. We're going to call this particular session First Steps, and then next week we're going to do one called Connecting with Non-Believers, and then on the following one we'll be talking about being on the Discovery Course team. Esta enseñanza se llama Primeros Pasos y la siguiente se llamará Conectarse con los que no creen, y después de esa será llamado formando parte del equipo del curso de descubrimiento. We've heard a lot about discipleship over the last 3 weeks, and I realize it's a very complicated business. Hemos aprendido mucho sobre el discipulado a lo largo de las últimas 3 semanas y yo reconozco que esto es un tema bastante complicado. There are new truths and new practices, becoming more like Jesus, and many things that are involved in discipleship. Nuevas verdades, nuevos aprendizajes, nuevas maneras de lograr hacer más y más como Jesús. We'll take it very slowly, and we'll make it accessible and achievable for everybody so that you can become a 5-star disciple of Jesus Christ. Pero lo vamos a tomar pasito a pasito, despacito. Vamos a hacer todo este tema del discipulado accesible y realizable para que tú puedas llegar a ser un discípulo de 5 estrellas de Jesucristo. I'm going to start by reading from Matthew chapter 16, but we'll go from verse 13 to 18. Y vamos a leer un pasaje del Evangelio de Mateo, empezando en el capítulo 16, versículo 13. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do men say the Son of Man is?" They replied, "Well, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or one of the prophets. But what about you?" he asked. "Who do you say I am?" Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas. Jesús preguntó, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? And Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the living God." And Jesus replied, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by a man, but by my Father in heaven. And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." ¿Quién decís que soy yo? Pues tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. This was it's an amazing story, and it's a very defining moment in the ministry of Jesus. Este momento es definitivo en el ministerio de Jesús y es una historia asombrosa. Jesus is about halfway through his ministry of 3.5 years, and it's the first time that anybody recognized him for who he was. Jesús estaba en el medio de su ministerio de 3 años y medio, y esta fue la primera vez que alguien reconoció quién era Jesús realmente. People had all sorts of ideas of who he was, but when Jesus said, "Who do you say I am?" Peter got it exactly right.
Porque mucha gente tenía diferentes respuestas para quién era Jesús, pero cuando Jesús se le preguntó a Simón Pedro, ¿quién dices que soy yo? Simón Uh, Pedro he, respondió perfectamente. he said that you are the Son of God and you are the Christ that God sent into the world. Porque él dijo que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios viviente, tú eres el Mesías, el Cristo que Dios envió a este mundo. It's a strange thing for us to understand, but Peter's name before this was Simon, which means a little stone. And Jesus said, Simon, I will make you into a rock. That's a big, strong, powerful rock from now on. Y esto es un poco difícil a comprender, pero el nombre de este discípulo era Simón, y Simón quiere decir, no sé, gravilla o piedrecita, guijarro, no sé. Pero cuando él respondió a esta pregunta, Jesús dijo, ahora eres Pedro, y Pedro significa una roca grande. At this, Jesus says, I will build my church and the gates of hell will not overcome it. Y luego Jesús dice que sobre esta piedra o esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. It's as if Jesus has been waiting for half his ministry, almost 2 years, for this moment to come, because on that statement of recognizing who Jesus was, he could build his specific ministry. Y es casi como si Jesús hubiese estado esperando este momento del reconocimiento de quién Él era, para por fin llegar a tener una base, una piedra sobre la cual empezar a edificar su iglesia. And his specific objective was to start the church. Porque su objetivo principal fue para comenzar la iglesia. It's as if Jesus was so excited, he was going to explode with excitement, and he said, now we can start the reason for why I came. Es como si estuviese a punto de explotar de ilusión e emoción para decir que ahora por fin podemos empezar esto. I just love those words. I will build the church. A mí me encantan estas palabras. Edificaré mi iglesia. Of course, you will know that the word church in the language Jesus was speaking is ecclesia. Y claro que vais a saber que la palabra que Jesús estaba usando en su idioma para iglesia era la palabra ecclesia. It's a word that's used 80 times in the New Testament, and it never means church building or denomination or organization. Never. Esta palabra eclesia ocurre 80 veces en el Nuevo Testamento y nunca quiere decir un edificio de iglesias, ni una denominación específica, ni una organización. The meaning of ecclesia in our language is the called out ones. El significado de la palabra eclesia significa las personas llamadas o apartadas. It means out of a great crowd of people, a special group are chosen for a specific purpose. Significa que dentro de una gran multitud de personas, hay personas escogidas para cumplir un propósito. If you read through Acts chapter 19, verses 32 and 39, you'll see the word used there. Por ejemplo, en el libro de Hechos, capítulo 19, en versículos 32 y también 39, vas a ver esta palabra. A lot of people were very upset at the success of Paul's ministry in Ephesus.
En ese contexto, estamos en Éfeso y habían muchas personas que no estaban felices con el éxito que tenía la iglesia en Éfeso. Because people were selling um, religious items that belonged to the local goddess, and they were angry that they were losing business because so many people became Christians. Porque las personas en Éfeso adoraban a una diosa y fue muy común construir objetos sagrados, vamos a decir, para alabar y adorar a esa diosa. Y cuando tantas personas empezaron a ser cristianos, pues ya no había tanta faena para las personas que estaban vendiendo objetos religiosos para su diosa, entonces estaban bravas. And they were about to cause a riot, but one of the leaders came forward and said, don't have a riot, let's do this in the proper way. Call a legal assembly of people who will decide what is good and what is bad here. Entonces estaban a punto de tener un gran alboroto, pero un líder en la comunidad de Éfeso dijo, pues no vamos a tener un alboroto, sino que vamos a traer este asunto a una asamblea de personas en nuestra comunidad para averiguar la situación. So in this story, the word ecclesia means people who've been specially chosen for a specific purpose. Entonces, en este contexto, esta palabra que están usando significa una asamblea de personas que han sido específicamente escogidos y elegidos para un propósito específico. Now, in the Bible, ecclesia can refer to two types of Christians, either a local gathering of believers in a city, like the Church of Corinth, or a church in a house. Y esta palabra eclesia se refiere a dos cosas en la Biblia. La primera es cuando se refiere a una asamblea de creyentes locales en un dado pueblo o en una ciudad que se reunían en una casa, por ejemplo. It's a gathering of believers together. Es la asamblea de los creyentes juntos. Or when the Bible talks about the universal body of all believers in the world, they call it ecclesia, the world's church, the church of the world. Y la segunda significa, el segundo significado de eclesia en la Biblia se refiere al cuerpo de creyentes en todo el mundo, más universal y global. Why is this issue of the church so important to Jesus? Pero ¿por qué es tan importante este tema de la eclesia para Jesús? Why is Jesus so excited about building the church? ¿Y por qué Jesús se quedó tan emocionado sobre edificando su iglesia? Because the church is God's favorite place on earth. Porque la iglesia es el lugar preferido de Dios en la tierra. The church, the gathered group of God's people, is the center of God's activity on the earth. Porque la iglesia, o en otras palabras, la asamblea de creyentes en Dios, es donde Dios hace su trabajo, es el centro de operaciones de Dios en la tierra. God, God even lives in the church. Paul calls the church the temple of the Holy Spirit. Y Dios vive dentro de su iglesia. Pablo dice que la iglesia, la asamblea, es el templo del Espíritu Santo. And so from this moment on, the church became the great priority for the Lord Jesus. Entonces, desde este momento, la iglesia se convirtió en la cosa más importante para Jesús. Yeah, and the New Testament disciples, they knew that this was what Jesus was talking about. Y los discípulos en el Nuevo Testamento entendían de qué se trataba este tema.
When Jesus said, "Go and make disciples of all nations," what did the New Testament apostles do? Porque cuando los discípulos aprendían de Jesús, id y hacer discípulos, pues ¿qué hacían? ¿Qué hacían los discípulos? They went out and they preached the gospel, and those who responded to the gospel, they added to the church, it says. Lo que hacían los discípulos es que ellos iban y predicaban el Evangelio donde quiera que vaya, y esas personas que recibieron el mensaje del Evangelio, dice la Biblia que fueron añadidos a la iglesia. And between 50 and 100 years time, then there were little fires of God's power and God's love and God's grace dotted all over the Roman Empire. Y dentro de los siguientes 50 a 100 años, después de esto, habían incendios del amor y poder de Dios alrededor del mundo romano. Jesus was focused on the church, and the New Testament leaders set their eyes upon building the church with Jesus Christ. Jesucristo mismo se enfocaba su mirada en la edificación de la iglesia. Luego, los líderes del Nuevo Testamento también se fijaban la mirada en la edificación de la iglesia. I want to give you 4 reasons why we should put the church at the center of our lives too. Entonces, quiero darte 4 motivos para también tener a nosotros nuestros ojos fijados en la edificación de la iglesia. First of all, because the price that was paid, because of the price that was paid. Primera razón es por el precio que fue pagado. You know that the Bible says we were chosen before the foundation of the world. La Biblia dice que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. God knew you, He saw you, He desired for you to be saved before you were born. Dios ya te conocía, ya te deseaba y quería salvarte aún antes de que naciste. In His foreknowledge, He knew your sins. He knew that you would make mistakes. He knew the times you would slip and fall, but He loved you so much. En su conocimiento y su sabiduría total, Él ya sabía cuáles son tus pecados, tus errores, los momentos de tu vida de fracaso o de tropiezo, pero Él de todas maneras te amaba. And do you know what? That God put a value on your life. He was prepared to pay the highest price for you. Dios puso un valor sobre tu vida y Él estaba preparado para pagar el precio más alto para tenerte salvado. To God, you and I were so valuable that the only cost that could match our worth was the death of His own Son. Porque sabes que tú y yo éramos tan valiosos para Él que el único coste que podía igualar a su valor era la muerte de su propio hijo. A substitute was required to pay the penalty for our sins, and Jesus responded and volunteered, said, "I will pay the price." Y porque para poder pagar el precio de todos nuestros pecados, fue necesario tener un sustituto. Y el Hijo mismo de Dios, Jesucristo, Él se ofreció voluntario. In 1 Corinthians 6, verse 20, it says, "You were bought at a price." En la Biblia, en 1 Corintios 6:20, dice que fuisteis comprados por un precio. In 1 Peter 1, verses 18 to 20, it says that you were not redeemed with corruptible things like silver and gold, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Dice en 1 Pedro 1, 18 a 20, el precio de vuestro rescate no se pagó con cosas
perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto. To God, nothing in the world is more valuable than you and I. Nothing. En los ojos de Dios no hay nada que es más valioso que nosotros, no hay nada más valioso que nosotros, como tú Isn't y this yo. amazing? Es asombroso That God would pay for us to be saved and to live with him forever by giving his own son to die on the cross for us. That's astounding. Es asombroso que Dios quería pagar todo el precio por nuestros pecados, aún pagándolo con su propio Hijo, para que viviéramos con Él por eternidad. Doesn't it make you good to feel that God chose you and paid this price? No se siente muy bueno para saber que Dios quería pagar ese precio tan alto para ti. In 1 Peter chapter 2, verses 9 to 10, it says, You are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of him who's called you out of darkness into his marvelous light. En 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 a 10 dice que vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamáis las obras maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Secondly, we should focus our attention upon the church because of the end of the story. Segunda razón, tenemos que segundo motivo para que enfoquemos en la iglesia es por a la luz del fin de esta historia. You know that we're not just saved because and then we're going to live out this life and then go to heaven when we die. It's more important than that. No solamente fuimos salvados para vivir una buena vida en esta tierra y luego ir al cielo. No, es más allá eso. In Revelation chapter 19 and verse 7, it says, Let's rejoice and be glad and give him glory, for the wedding of the Lamb has come, and his bride has made herself ready. En Apocalipsis 19, versículo 7 dice, Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero, su novia se ha preparado. Paul says that we have been engaged to Jesus Christ in this life. Pablo dice que estamos comprometidos con Jesús en esta vida. But when we go to heaven, after we pass away or the Lord comes to take us, we'll probably be assisted by angels and dressed in glorious robes and then taken to the heavenly wedding that's going to be made between him and the whole church. Y lo que va a pasar cuando vamos al cielo es que quizás probablemente estaremos atendidos por ángeles y vestidos en vestidos gloriosos y vamos a estar presentados al Rey en su trono celestial. We'll hear that heavenly music, that wedding march music come on, and we'll be walking towards the King, the Lord Jesus Christ, seated on his throne, and he will be awesome in magnificent splendor. Y todos nosotros como Iglesia Mundial vamos a hacer la marcha a la música de la boda del Cordero. Y todos nosotros vamos a acercarle a Dios en toda su gloria en el cielo. We will be all walking towards him, and we will all think, I don't deserve this. What on earth am I doing here? Y estaremos ahí en camino al altar de Dios, vamos a decir,
Y probablemente nosotros vamos a estar pensando, todo esto es tan glorioso, yo no me merezco estar aquí, ¿qué estoy haciendo aquí? And the fact is that he has chosen us to be his bride. Pero la verdad es que Jesús nos ha escogido para ser su novia. He will share everything that he has with us, his bride. Él va a compartir todo lo que él tiene con nosotros, su novia. We'll sit on a throne at his right hand and we will rule and reign with him forever. Vamos a sentarnos a su mano diestra para reinar con él por eternidad. Yeah, what a glorious day that will be. And it says that the bride has prepared herself for this day. Y ese día será muy maravilloso y glorioso. Y la Biblia dice que su novia se ha preparado por ese día. It's our involvement with other members of the body of Christ that helps us prepare and get ourselves ready for that day. Y nosotros tenemos nuestro papel para prepararnos y prepararnos a toda la iglesia para estar listos para ese día. Thirdly, why is the church important to us? Because we are his light in the world. El tercer motivo para enfocarnos en la iglesia es porque nosotros somos su luz en la tierra. In Matthew 5:14, it says, "You are the light of the world." Porque en Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. It's a wonderful thought that God has chosen us to be the only people in the world who are here as a testimony to him. That's only us. Y es increíble que Dios nos ha elegido para ser las únicas personas en todo el mundo para existir como su testimonio. And he's given us the task of proclaiming his great love and revealing a different way of life that's so fulfilling and rewarding and which brings such freedom and joy. Él nos ha elegido para vivir este testimonio, para mostrarle al mundo la manera que vivimos, esta manera diferente para vivir, lo que es mucho más lleno y pleno y que trae tanta realización y recompensa y bendición y libertad y alegría. And we tell them that it's about allowing God to break into their lives to become their Lord and their Savior. It's available to them. Y decimos, contamos este testimonio al mundo que no cree y decimos que tenemos que dejar que Dios irrumpirá en nuestras vidas para poder traer este estilo de vida. This is the highest honor that can be given to any man or woman in the entire world. Y esta es la honra más alta que puede recibir cualquier hombre o mujer en este mundo. To be ambassadors for God. Para ser embajadores para este buen Dios. The church is important because we need to know what to say, how to say it. We need to train one another, help one another grow in our communication skills to the world. Y por eso la iglesia es tan importante porque tenemos que entrenarnos en la iglesia, en nuestra comunicación al mundo y para saber qué decir y cómo decirlo al mundo. I love this verse in Matthew 24, verse 14. A mí me encanta este versículo en Mateo 24, versículo 14. This gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Dice, este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Here, the kingdom of God, which we will be preaching, refers to lives lived under Jesus' lordship. Y cuando hablamos sobre esta vida en el reino, este evangelio del reino, en otras palabras podemos decir
que es is viviendo bajo el reino de Jesús. to preach the kingdom of God is to tell people how amazing it is to be in touch with God and feel God's presence when we gather together. Predicar el Evangelio se puede describir como compartiéndoles a los demás lo maravilloso que es vivir en el propósito de Dios y experimentar su presencia cuando nos unimos. Jesus said the kingdom of God is within you. Porque Jesús dijo que el reino de Dios está dentro de ti. Paul says that we are temples of the Holy Spirit. Pablo dice que somos los templos del Espíritu Santo. And we are here to make this incredible life, which the Bible calls the way, available to people who are not believers at the moment. Y es nuestro papel, nuestro trabajo es para presentar a este estilo de vida, esta nueva vida que en la Biblia se llamaba el camino, al resto del mundo. The light that we shine into the world is the life that is experienced within the church. La luz que brillamos al mundo afuera es la luz que nosotros experimentamos viviendo en su iglesia. John 13:35 says, "By this everyone will know that you are my disciples if you love one another." Juan 13:35 dice, de este modo todos sabrán que sois mis discípulos si os amáis unos a otros. If you like, the church is the shop window of God's gospel message. La iglesia es como el escaparate del mensaje evangélico de Dios. That's why we say, look, if you want to see what God can do in a person's life, come to church and meet some people who are enjoying it now. Y por lo tanto, si queremos presentar esta nueva vida a otras personas, pues tenemos que invitarles a la iglesia porque es imprescindible venir a ver a personas que están viviendo de esta manera y que están disfrutándolo mucho. And lastly, number 4, the church should be central in your life because of the work that needs to be done in you. Y luego, el cuarto motivo para enfocarnos en la iglesia es por el trabajo que tú tienes que tener realizado dentro de ti. When we think of our own personal lives, we have to admit that we're not ready to go to heaven yet. Cuando consideramos nuestras vidas personales, tenemos que reconocer honestamente que no estamos casi listos para el día del cielo. We think we need a little more time to improve our lives to be ready to meet with Jesus and live with him forever. Pues pensamos que necesitamos más tiempo para poder prepararnos para conocerle a Jesús cara a cara y vivir eternamente con él, junto a él. We've got so many shortcomings and so little sins that demand so much from us. Tenemos tantas carencias, todavía tenemos nuestros pecados que nos mandan. We have so many weaknesses and failings. There's such a lot of work to be done in us. Tenemos mucha debilidad todavía, muchos fracasos y fallos todavía. Hay mucho trabajo que todavía hacemos falta hacer. But God has provided a facility, a means of our growth and development in Jesus, in the church, that is accessible to all of us. Y Dios nos ha proporcionado una manera de poder realizar este trabajo dentro de la iglesia con nuestras hermanas y hermanos. Do you know that the New Testament doesn't know anything about Christians who just try and live the life on their own? ¿Sabes que en el Nuevo Testamento no hay ninguna referencia de una persona que está tratando de vivir la vida cristiana solo? You've heard me say before that
Christianity is not a solo sport. It's something you do with other people. He dicho muchas veces que el cristianismo no es un deporte que se hace en solo, no, es un deporte en equipo. And there's that wonderful passage in Ephesians 4, verses 15 to 16. Y hay un pasaje muy bien en Efesios capítulo 4, versículos 15 a 16. It's talking about the whole body, the gathered people of God. Y está hablando sobre todo el cuerpo de Cristo, toda la asamblea de los creyentes. Listen to the dynamics that are supposed to happen when Christians meet together as a church. Escuchad bien los dinámicos que deben de ocurrir cuando se reúnen los cristianos. Speaking the truth in love, we will grow to become in every respect the mature body of him who is the head, that is Christ. Al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. From him, the whole body, joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love as each part does its work. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. And that means that your presence, your rubbing shoulders with other Christians, means that you are doing some good to them and they are doing good to you. En este versículo queda claro que tu presencia en la iglesia y tu compañerismo con los otros cristianos en la iglesia les está haciendo bien unos a otros. And it says that we will grow as each part, that's every single person, fulfills the role that God has given him to fulfill. Y está diciendo que nosotros juntos vamos a crecer mientras cada persona desempeña su papel. This is why we should make a church our highest priority. Por eso tenemos que hacer que la iglesia sea nuestra prioridad más alta. Will you bless the other believers in this church or whatever church you go to help them to grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ? Porque cuando tú asistes a tu iglesia, donde quiera que asistes, tú estás ayudándole a crecer a los demás, a crecer en el amor y conocimiento de Jesucristo. The gathered church is where Christians grow. Porque la asamblea de la iglesia de Jesucristo es el lugar en el que cristianos pueden crecer. It's where they develop, where they're encouraged, and where they discover their calling and ministry. Aquí es donde los cristianos pueden descubrir su ministerio, su llamado, sus dones en la iglesia. Aquí se crece, aquí se madura, aquí se edifica y estamos animados otra vez. This is what will prepare us to meet with Jesus forever. Y estas reuniones de la iglesia son las que nos preparan para por fin conocer cara a cara a nuestro Creador. This is what will sharpen our skills to reach the unbelieving world. Y esto también es lo que nos va a mejorar en nuestras habilidades para alcanzar al mundo. So let's put the church first in our lives. Entonces, vamos a poner en primer lugar la iglesia en nuestras vidas. That's the people. Las personas, la gente de la iglesia. Attending the meetings. Asistiendo a las reuniones de tu iglesia. Attending the special events that we put on. Asistiendo a los eventos de la iglesia. Let's function like the body of Christ, because it's the most important thing that Jesus Christ has ever created and will ever make. Vamos a enfocarnos en el cuerpo de Cristo este año, porque el cuerpo de Cristo es lo más importante de Jesucristo mismo. La iglesia es lo que
Él ha creado y es la mejor cosa que Él puede crear. Amen. Amén.